Todos a la par vamos a ir trabajando. Bueno. Bien, acá usted tiene dos categorías que debe desarrollar en su tesis doctoral. La inteligencia emocional, porque ubíquese en el título. Sí, la inteligencia emocional como fundamento teórico en las competencias investigativas de los docentes En las de... competencias investigativas de los docentes. Sí, Bien. de los docentes de Entonces, programa. ese es su objeto o fenómeno de estudio. La inteligencia emocional. ¿Cómo incide esa inteligencia emocional, el aspecto emocional en el desarrollo de competencias investigativas del profesorado en esa facultad? Entonces, Sí, sí. todos vamos a desarrollar la actividad de la siguiente manera. Primero, abran un documento de Word y vamos a colocar el objeto de estudio y los objetivos de la investigación. Eso es lo primordial, de ahí partimos. ¿Lo están desarrollando, colegas? Sí, doctora. Sí, doctora. Colocamos tanto el objetivo general como los específicos, ¿cierto, doctor? Específico. Muy bien. Nos vamos a traer la pregunta central de investigación. Entonces esto... Nos ubicamos en la pregunta. Acá la tiene. Usted tiene las preguntas acá. ¿Cuáles son las concepciones del docente? ¿Cuáles? Ubíquense en las preguntas de investigación. Papá, siéntese. Y aquí creo que le había hecho una corrección cuando fui jurado de su tesis. Recuerde que usted va a generar un fundamento teórico que explique la manera en que la inteligencia emocional incide en las competencias investigativas del docente. ¿Bien? ¿De qué manera la inteligencia emocional o eso, vamos a llamarlo, esos elementos inciden en el desarrollo de competencias investigativas del profesorado? Esa es su pregunta central, esa es su pregunta generadora de los propósitos de investigación. Nos vamos a los objetivos, ya los copió. El orden de los objetivos tiene que acomodarlo, porque primero usted interpreta la concepción que tiene el docente y luego usted analiza. Primero hay que conocer la idea, la noción de él, ¿sí? Esa aproximación que tiene él sobre qué es una competencia investigativa y sobre la inteligencia emocional. Primero usted interpreta las concepciones del docente y luego las analiza. Analiza, aquí tiene, porque es que usted tiene que hablar con sus tutores. Lo que usted está buscando con ello es valorar la incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de competencias investigativas. Entonces, Bien, en este caso, nos traemos. sí, primero sería interpretar y luego ahí sí analizar. Claro, porque primero uno devela o interpreta, comprende, analiza y genera. Listo. Bien, o devela, comprende, caracteriza y genera. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Muchas gracias. Yo, por ejemplo, tengo varios interrogantes. Para este momento se hace necesario colocar, digamos que el que encierra a todos, el general, o se pueden colocar todos los interrogantes. Mi profe, si usted tiene 4 objetivos, debe tener 4 interrogantes, ¿sí?
Entiendo. Porque de las preguntas de investigación, o sea, de las preguntas de investigación se derivan los objetivos de la investigación. Si una pregunta de mi investigación es ¿cuáles son las concepciones del docente? Uno de mis objetivos debe ser develar las concepciones del profesorado sobre las matemáticas, por ejemplo, o sobre la enseñanza de la matemática. Entonces, ¿cómo trabaja uno las investigaciones? Tengo 3 preguntas de investigación, tengo 3 objetivos de investigación. Bien, sobre la Muchas base de gracias mi por la objetivo general, por aclaración, doctor. supuesto. Entonces, sobre la base de los objetivos específicos que usted se trazó, las preguntas de investigación deben guardar vinculación con esos 3 objetivos específicos o 4. Y por supuesto, la gran pregunta general, que es cuáles son esos elementos pedagógicos, didácticos que le permiten a usted generar esa construcción teórica. Ya no hablemos de aproximación teórica. Hay una construcción teórica, hay un constructo teórico. Eso lo discutíamos esta semana con diferentes doctores. No hablemos de aproximaciones, o nos acercamos o no, o sea, es una construcción teórica lo que estamos haciendo. Bien, porque eso es un trabajo riguroso, porque se está generando teoría. Bien, entonces el profe Juan ya aquí tiene los elementos que le pedí. Objetivo, pregunta general, pregunta central, objetivo general y específico. Nos vamos a la hojita. ¿Vamos a qué parte, doctora? Disculpe. Presento la entrevista de YouTube, doctora. Oh. Doctora, ¿me escuchan? Disculpe. Les preguntaba que si inicio con la presentación de YouTube, la entrevista o... Juan Carlos, es que parece que la doctora se desconectó. Listo, entonces esperemos un momentico. Gracias, compañera. Bien, por un momento me quedé sin conexión. Ahora Profe. sí. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe, Bien, ubíquese estaba en el video de YouTube. listo. Sí, señora. Bien, Entonces, ubíquese acá en la parte inferior donde están los 3 puntos suspensivos. Acá. En donde dice descargar, al lado de descargar. Al lado derecho. ajá, ya. Ahí. Mostrar transcripción. Sí. Este es el paso cuando ya tienen subida cada entrevista a su canal de YouTube. Bien. Se va a ubicar en los 3 puntos que tiene acá al lado de la X, en la parte superior. Hay 3 puntos bajando, obsérvelo acá, al lado de la X, mi profe. Dice transcripción, hay 3 puntos y luego la X. ¿Sí lo observa? Sí. Necesito que pare el puntero del mouse allí. Espere, me voy Ahí. a los 3 punticos, ¿eh? Ahí. Haga clic allí.
va a desactivar las marcas de tiempo, Ok, porque esas ya, marcas de tiempo no las necesito. Bien, listo. va a seleccionar todo el texto, toda esa transcripción. Hacia abajo, selecciónela toda. Listo. Bien, ahí usted se está trayendo toda la entrevista. Bien, clic derecho, copiar. Clic derecho, copiar. Bien, ahora va a abrir una ventana y va a colocar eliminar saltos de línea online para indicarles la herramienta. Eliminar. Eliminar saltos de línea online. Saltos de línea porque eso es lo que necesitamos eliminar. Ah, saltos. Saltos, ajá, listo. Dale enter. Saltos de línea online, ajá. Le da enter y les voy a mostrar la herramienta que yo uso. La herramienta Sí. que yo uso se llama Pinel Tools, esta que está acá. Hacemos clic en ella. Bien, Listo. acá en donde dice texto original, vamos a pegar clic derecho. Clic Eso. derecho. Seleccionamos todo. Active la solapa que dice seleccionar todo. Ah, ok. Sí. Ajá. Y acá, por favor, vamos a quitar acá para que los muchachos vean que hay una opción que dice ejecutar acá en la parte inferior. Ejecutar. Ajá, acá en la parte inferior. Ah, ok, ya. Ajá, Sí. ajá. Ejecutar, ahí ya está su texto. Ahora seleccionar todo. Puede colocar comas, punto y comas, pero lo importante es que ustedes lean y le den sentido a cada oración. Seleccionan todo, Sí. selecciónenlo, lo copia, clic derecho. Copia. ¿Listo? Ya tiene el texto seleccionado acá. Clic derecho, lo copia. Sí. ¿Ya lo copió? Ya. Sí, señora. Ajá. En el documento de Word que les pedí que abrieran, va a colocar el segmento de la entrevista, ¿sí? Va a colocar la entrevista. Coloque allí entrevista, segmento de la entrevista, segmento, porque acuérdense que cuando estamos categorizando, estamos trabajando con Salieron como seis páginas casi. Salió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis y Profe, qué medio. pena, ¿me podría decir lo que buscamos en internet? Disculpe. Profe, se coloca en otra ventana eliminar saltos de línea y cuando le salga, le da en la primera opción donde dice Pinetols. Disculpe la pronunciación, que ahí es donde la lleva a la aplicación donde está mostrando el profe. Sí, profe, decirles creo que algo, fue la muchachos. profe Gimney. Ajá, Sí, ¿me señora. están escuchando? Bien, ya el profesor te trajo, seleccionó el texto, ¿sí? Sí, señora. Aquí ya Se está lo trajo todo. para acá. Ah, ok, perfecto. Ajá, ahí estamos. Pero bueno, antes de continuar, quiero decirles que las publicaciones que se realizaron en
Las publicaciones que se realizaron en los meses de junio, julio y noviembre y diciembre tienen su TOEI asignado. Eso es un logro que desde la coordinación y bajo la supervisión de la doctora Karina lo logramos. Y bueno, las publicaciones también del profe que se está realizando en estos momentos, también cada artículo va a tener el DOI asignado, que en el caso de ustedes en Colombia, los que están optando a cargos y a concursos, les están pidiendo la publicación científica, pero con el DOI. Bueno, mis hijos, continuamos. Bueno, me voy a detener acá para los profesores que se están incorporando. Bien, el encuentro del día de hoy tiene una intencionalidad. ¿Cuál es? Que empecemos a realizar ese análisis de las entrevistas. Les pedí para este encuentro que ustedes elaboraran 5 ítems, entre 4 y 5 ítems, para dar respuesta al objetivo específico número 1 de su estudio doctoral. Luego que ubicaran a unos sujetos que forman parte de su investigación, bien sea docentes o alumnos o personal directivo, y aplicaran esa entrevista. Ese es un ejemplo, pero es para que a ustedes les sirva para su análisis principal, y subieran esa grabación en YouTube. Los que tienen la grabación en YouTube, el paso que hacemos es el siguiente. Subimos las grabaciones al canal de YouTube, luego eliminamos, desactivamos las marcas de tiempo, como lo hicimos con el profesor Juan Carlos, hacemos uso de una herramienta en línea para eliminar los saltos de línea, y luego nos traemos todo el texto de la entrevista. Los que solamente tienen audio, pues deben entonces sí realizar la transcripción tal cual, y hay otros profesores que la tienen en digital porque los profesores pues no se dejaron grabar. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Sí? Que ante cualquier duda del jurado... Profe, qué pena, ¿en qué parte se desactivan las marcas de tiempo? ¿En qué parte se desactivan las marcas de tiempo que Bien, no pude? vamos, profe. Se desactivan en esta parte donde dice... Ya le indico, profe. Acá, Juan Carlos. Ajá, se trae la transcripción acá en la parte inferior donde están los 3 puntos suspensivos. Y acá donde está transcripción hay 3 puntos y dice activar o desactivar marcas de tiempo. Ahí. Ahí. Y luego lo copia toda, se trae, selecciona todo el texto de la transcripción y hace uso de esta herramienta que es muy elemental para todo. De hecho, las citas que están en PDF, ustedes las copian, las necesitan para que no hagan saltos de línea y se los traen a esta herramienta y él me coloca el texto organizadito. Bien, se traen el texto y luego ejecutan para eliminar los saltos de línea. Aquí donde Bien, dice... ya tenemos el fragmento de la entrevista. Juan Carlos, ubíquese en la entrevista en el fragmento, en el texto. La de YouTube, ¿sí? Una entrevista. No, ubíquese ahorita en el documento. ¿Esta? Ya está. Sí, tú eliminar saltos del campo. Entonces, vamos a ver un poquito mejor. Bien, acá tiene el segmento que va a le aplicó todos los ítems del instrumento. Sí, señora, las 5 preguntas. Aplicó todo el instrumento, solamente trabajo en el objetivo de acciones. De las 5 preguntas del primer objetivo específico. Bien, usted comienza, iniciamos. Practicar. Digo, por favor, es el segundo, creo que es de... Qué pena, doctora, es que se entrecorta un poquito la comunicación, no sé si solamente me pasa a mí. No, a mí también, profe. Se escucha entrecortado.
de ahí hacia arriba, de la línea, ay, Dios, bien, ¿me escuchan mejor? Ya, Estela, ya Ahora, ¿cómo me estamos escuchan? escuchando. Qué pena con usted. Ya la estoy Va a escuchando mejor. ubicar en la línea en donde está el objetivo específico y de ahí así, El objetivo específico, ¿sí? Analizar la ajá, presencia de ubíquese los acá, mire, competidores. acá usted tiene, acá dice, mire, para dar cumplimiento al objetivo específico número 1, de donde está el objetivo específico a los La profe todavía está ahí. Se fue. Se perdió la comunicación. Sí, sí, señor. malísimo está, no se escucha nada. Bueno, porque de todas maneras estamos aprendiendo algo bueno y es más fácil para la descripción de las entrevistas. Una herramienta que no conocía de YouTube. Profe Juan Carlos, discúlpeme. Sí, Cuando ella, antes de colocar el texto, ¿en dónde se ubicó para poder generar la transcripción? ¿Usted me puede, por favor, indicar? sí, venga, los explique nuevamente. Gracias, Entonces, profe. estamos aquí, a ver. Así aparece el video como tal, ¿cierto? Sí, sí, señor. Así tal como está, tal como lo están visualizando en la pantalla. Entonces, abajo, donde aparece al lado de compartir y descargar, hay unos punticos, 3 punticos suspensivos. ¿Sí los ve? En Sí, donde sí, estoy señor. seleccionando. Sí, señor. Bueno, ahí le doy clic y me voy a donde dice mostrar transcripción. ¿Sí? Ah, Ok. ¿listo? Vamos ahí Sí, todos. señor. Entonces, le doy clic ahí y aparece ahora la transcripción completa de la entrevista o del video que se está presentando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Que antes aparecía con los tiempos. Que cuando uno estaba hablando, aparecían estos tiempos. Entonces, para que desaparezca estos tiempos, nos metemos aquí en los 3 punticos nuevamente y le doy en activar o desactivar marcas de tiempo. Y ya quité las marcas de tiempo. Luego, selecciono toda la entrevista de la transcripción del video hasta el final. Y le doy clic derecho en copiar y voy a la página que sugirió la doctora, que podemos primero buscarlo en Google, que se llama eliminar saltos de línea online. Después de que yo escriba esto, eliminar saltos de línea online, la primera que aparece en pinetool.com. ¿Vamos todos ahí? Disculpe. Sí, profe, gracias. Muy Sí, amable. sí. Entonces, le doy aquí, eliminar saltos de línea online. De la página se llama Pinetool, para
quienes de pronto no sabía, le doy clic derecho ahí, le doy clic aquí. Y aquí pues me va a aparecer dos ventanitas, la del texto original y la del texto con los saltos de línea eliminados. Entonces, el texto que yo copié, que es el original, lo pego en este apartado, ¿sí? Hasta el final. Luego, decía la doctora que selecciona todo el texto, ¿sí? Y le doy aquí donde dice ejecutar. En este apartado que dice ejecutar, en la parte inferior, si la observan. Bien, nuevamente me uní, ¿sí? Estoy aquí reiniciando el equipo, me cambié de sitio para ver si tengo mejor conectividad y ustedes me puedan entender lo que estamos haciendo. Muy bien, denme en 2 minutos, ya recapitulamos nuevamente todo. Entonces, compañeros, cuando lo doy a ejecutar, aquí ya está acomodado el texto con los saltos de línea totalmente eliminados y quedan pues más organizados para de esa forma poderlo dar a conocer en los apartados de transcripción de la entrevista, ¿sí? Y es más fácil también para nosotros ahorrar tiempo de alguna manera. No sé si me pudieron entender o quieren que lo vuelva a explicar, no hay ningún problema. Muchas gracias, profe. Muy amable. Ajá, Sí me pero pudo entender, disculpe, profe, compañero. pero si no logré, disculpe, profe Juan Carlos, pero si no logré subir la entrevista porque no pude hacer la grabación y tengo solo el texto, la entrevista copiada, transcrita, ¿cómo hago para subirla ahí? Lo que pasa es que Mi esa profe, es una No se herramienta. ya le puede. aclaro. Ya les Tranquila. voy a aclarar. Bueno, voy a iniciar nuevamente. Creo que ahora sí me oyen mejor, ¿verdad? Listo. Sí, ¿Sí me señora. escuchan? Sí, Bien. Sí, doctora. señora. Cuando nosotros iniciamos el proceso de análisis de datos, voy a iniciar nuevamente desde cero para contextualizar en dónde estamos. Bien. No se escucha, doctora. ¿No me escucha? Ahora. Sí, doctora, sí se lo escucha. Sí se escucha. Ahora sí me escuchan mejor. No, doctora, no se oye. Sí, doctora. Sí, yo sí escucho, doctora, no sé. Yo también, de pronto es la profe Nancy. Yo también, profe, ¿se oye? Pues a mí me tocó que reiniciar el equipo y salir y volver a ingresar. Bien, porque pareciera que no me, o sea, no me escuchaban y algunos sí, otros no. Entonces reinicié el equipo y ahora sí creo que me escuchan mejor. Sí, señora, la escuchamos mejor. Ahorita sí se está escuchando bien. Bien, perfecto. Bueno, voy a dar el inicio nuevamente a la explicación de apertura a la actividad número 4. Recuerden que ustedes se encuentran en una fase en estos momentos de análisis de la información cualitativa que ustedes van a obtener a través de la aplicación del instrumento. La entrevista en profundidad o semiestructurada o el instrumento cuantitativo que hayan elaborado. Recuerden que el análisis de la información parte de tener presente esa pregunta generadora de mi investigación. ¿Qué me está llevando a mí a explicar la incidencia de la inteligencia emocional, que es el tema del profesor Juan Carlos, sobre las competencias digitales del profesorado? ¿Cómo esa inteligencia emocional incide en el desarrollo de las competencias investigativas de los profesores de la especialidad de psicología en ese contexto de investigación? Bien, siempre parto de una pregunta generadora. Bien, lo primero que ustedes también deben hacer posterior a la estructura de esa pregunta generadora es definir los propósitos de su investigación y tener claridad que con los estudios doctorales nosotros explicamos un fenómeno. Intentamos acercarnos, no en su totalidad, pero sí comprender diferentes aristas que giran alrededor de ese fenómeno educativo. Llámese el fenómeno, la enseñanza de la matemática, la inteligencia emocional, la neurodidáctica,
Bien, un fenómeno que está incidiendo en las competencias del profesorado, en las competencias de nuestros alumnos, en el desarrollo de determinadas habilidades y está afectando la práctica profesional del docente. Bien, luego que ya nosotros tenemos claridad y tenemos presente en nuestras manos esos propósitos y esa pregunta generadora, comenzamos a hacer el análisis. ¿Qué necesitamos para hacer el análisis en ese capítulo número 4? Necesitamos los insumos de la entrevista. A ustedes yo les pedí que por favor elaboraran 4 ítems, máximo 5, para poder trabajar con el objetivo número 1, el objetivo específico número 1 de su intención doctoral. Cuando nosotros ya tenemos ese insumo, esa entrevista, hay diferentes opciones. Hay profesores que no les gustan que los graben, ¿bien? Que no les gusta verse publicados en un canal de YouTube. Entonces, la entrevista lo que hacemos nosotros es obtener todo el audio de esa grabación y empezar a transcribir. Hay otros profesores que se encuentran en sitios completamente distantes y necesitamos esa grabación, entonces la pueden realizar de manera digital. ¿Qué sucede con eso cuando la aplicamos de manera digital, que la tenemos ya transcrita? Que de esa manera, pues nosotros no podemos observar el lenguaje corporal de las personas cuando la estamos entrevistando. Y eso también nos aporta significado al análisis. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctora. Bien, el lenguaje corporal, los gestos, el nerviosismo de las personas o la seguridad que nos transmite, eso también nos aporta a nosotros elementos de interés para el análisis, que sí lo podemos observar cuando estamos haciendo una entrevista y obtenemos esa grabación y la subimos en YouTube, por ejemplo. Bien, una vez que ustedes apliquen la entrevista, dependiendo también, recuerden que el análisis de los datos cualitativos o cuantitativos se va a hacer sobre la base del enfoque que ustedes hayan seleccionado y sobre la base del método que ustedes hayan escogido como horizonte para poder alcanzar los propósitos de la investigación. El método, además del método, ustedes tienen que tener presente en ese análisis la técnica de análisis. Era lo que conversaba al inicio. En la presentación del capítulo número 4, cuando las mesas están orientadas a esa presentación, que es la mesa número 2, ustedes pueden avanzar a la mesa número 2 con el capítulo número 4. Nos encontramos con capítulos que no tienen una carta de presentación, de apertura al capítulo. Y cuando ustedes comienzan ese análisis, lo primero que ustedes tienen que destacar es que si están haciendo un estudio con un enfoque cualitativo, que el análisis es un análisis inductivo, que parte posterior a la aplicación de la entrevista semiestructurada o estructurada a los sujetos que forman parte de la investigación, dependiendo como ustedes los vayan a llamar, si informantes claves, sujetos en la investigación. Ustedes allí, dependiendo del método, pues ustedes también le asignan un nombre, ¿bien? O recurrentes, ya cuando ya se ha hecho el análisis y estamos en la teoría, en la construcción de la teoría. También tenemos que mencionar el método que utilizamos para eso, porque es elemental. Si ustedes están trabajando con el método fenomenológico, que en el análisis estén presentes las diferentes etapas del método fenomenológico. Y, por supuesto, la técnica de análisis. Si están trabajando con la teoría fundamentada como técnica, ustedes deben también hacer alusión en esa presentación que la técnica de análisis va a ser la teoría fundamentada y comienzan a describir el proceso. No escucho en este momento. Parece que se detuvo.
Se cayó la llamada otra vez. La doctora se le cayó la señal otra vez.
Buenas tardes, profes. Pues en mi caso hace como 3, 4 minutos que dejé de escuchar hasta ahora que habló el profe Juan Carlos. Dios, pareciera que no me escucharon, ¿verdad? Escuchamos. Sí, sí me escucharon. Es que no sé, creo que no, quedé sin señal nuevamente. Bueno, voy a repetir, ¿sí? Qué pena, pero es que la conectividad no me está ayudando hoy. Ya me he movido, he cambiado de varios con otros equipos. Cuando no me escuchen, por favor levanten una manita y sé que tengo que detenerme y reiniciar el equipo, ¿bien? Para ubicar señal. Listo, doctora. Sí, porque entonces así yo sigo hablando y ustedes no me están escuchando. Quedamos en el proceso les hice una consulta a ustedes que era el proceso de categorización. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, sí, señora, que nos explicó la intención de la actividad, colocar los objetivos, las preguntas, nos aclaró que por cada objetivo debe haber una pregunta. Para la actividad de hoy es tener la entrevista en YouTube, nos mencionó también de que puede que haber solo audios o por escrito debido a las circunstancias que pueden presentar los entrevistados. Y pues íbamos como ahí en eso, doctora. Bien, entonces ya que la profe Carol nos trajo nuevamente aquí a la sala lo que ya hemos venido conversando desde el inicio, ahora les voy a indicar cómo hacer ese proceso de categorización. El profesor Juan Carlos le pedí que por favor trabajara desde allá, compartiera pantalla, porque en un documento de Word se va a traer esa transcripción de la entrevista y vamos a empezar el proceso de codificación. Ese proceso, ¿qué es lo que permite? Fragmentar los segmentos de la entrevista. Seleccionar esos datos sobre la base de una significación. Por ejemplo, si yo estoy develando las concepciones que tiene el profesorado del pedagógico sobre las TIC, voy a tener sujetos que de repente coincidan en que las TIC me permiten crear nuevos lenguajes. Bien, hay unos que van a hacer énfasis en que permiten configurar nuevas realidades comunicativas. Hay otros que me pueden decir que favorece la comunicación síncrona en tiempo real o asíncrona. Hay otros que me pueden decir que permite una multimodalidad al trabajar con lenguajes en diferentes formatos, textuales, multimediales, icónicos. ¿Me están escuchando hasta ahí bien, sí? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Entonces, esos 4 sujetos, de acuerdo en realidad, me están diciendo a mí que hay una categoría que está emergiendo de esa categoría inicial, que son las concepciones del docente en TIC. Ellos me están indicando a mí que las TIC son instrumentos que permiten configurar nuevas realidades comunicativas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a segmentar los fragmentos de la entrevista y los voy a marcar con un color. Voy a identificar los que me hablan de las TIC como instrumentos de comunicación, los voy a resaltar con un color, por ejemplo el rojo. Y voy a crear tablas, ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer. Voy a crear una tabla, la diseño, en donde coloco la categoría central, concepciones del docente sobre TIC, y me traigo los códigos. ¿Cuáles son los códigos? Los códigos son esos segmentos que yo voy a diferenciar con colores o con números, ustedes deciden, que guardan vinculación directa en cuanto a significado a esa categoría. Bien, y de esa manera yo voy a ir organizando esas categorías que van emergiendo. Esa es la esencia. Por eso es importante que ustedes vean cada línea de texto de la entrevista. Ustedes deben de simplificar y resumir.
Por favor, vamos a desactivarlo el audio para que fluya la comunicación. Ustedes deben leer cada fragmento de la entrevista. Bien, luego que lo van a leer, van a empezar a comprenderlo, a interpretarlo para poder agruparlos en categorías similares. Por ejemplo, estoy con las concepciones del docente. En ese fragmento de la entrevista pueden aparecer docentes, o no, entre las entrevistas pueden aparecer segmentos de la entrevista que me indique a mí que las tecnologías de información y comunicación permiten transformar las prácticas de aula. Un docente me puede indicar ese elemento, pero otro docente me puede decir a mí que las tecnologías de información y comunicación permiten crear nuevos recursos de aprendizaje. Pero para yo transformar las prácticas de aula necesito recursos de aprendizaje, nuevos recursos. Entonces, esos dos segmentos de la entrevista los puedo agrupar, los puedo fusionar y les puedo dar significado como las TIC, como medios para transformar la enseñanza. Y estoy generando una categoría emergente sobre la base de esos fragmentos de texto que me están dando un significado. Recuerden que el análisis de los fragmentos en la entrevista, yo tengo que comprender ese análisis y tengo que generar unas inferencias argumentadas. ¿Qué sucede? Que cuando yo elaboro mi marco referencial, yo construyo allí tengo unas bases teóricas. Pero en esas bases teóricas, por ejemplo, yo no valoré la ubicuidad del aprendizaje que promueven las TIC. Y resulta que en la entrevista, uno de los informantes claves me está indicando a mí que ellas permiten desarrollar un proceso formativo en cualquier espacio, no necesariamente dentro de un aula de clase. Entonces, en ese análisis, también tengo que construir una tabla en donde yo haga énfasis en esa contrastación. ¿Cuáles elementos valoré teóricos en mi marco referencial? ¿Qué elementos nuevos teóricos están surgiendo en las líneas de código de mi entrevista para marcar cuáles están ausentes y cuáles están presentes? Y los que están ausentes en esa contrastación de la información, explicarlos y definirlos. Eso lo hago dentro del capítulo número 3, en el capítulo número 4, el análisis de los datos. Hasta el momento me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, señora. Doctora, significa que Bien. en este momento, Ajá. pues el nivel de interpretación tiene que estar muy, como digo, pues de una forma que podamos en cada respuesta identificar esas categorías. Yo subrayo lo que Sí. refiere, o sea, según la respuesta que me dio el entrevistado, yo subrayo lo que me refiere a por ejemplo, en este caso, a ese objetivo específico. Pero de pronto el entrevistado se fue por otro lado. Es decir, me está dando otros elementos que de pronto no vienen al caso, esas cosas se dejan sin subrayar y se omiten. Que usted no consideró. Omite porque usted tiene que adaptar, o sea, usted tiene que darle un sentido al texto. Y para usted darle un sentido a ese texto, usted tiene que hacer una lectura comprensiva, luego tiene que argumentarla. Bien, y para eso usted tiene unas teorías en el marco referencial. ¿Por qué? Porque usted va a dar una visión del mundo de ese investigado. Ellos tienen una visión del mundo. Y usted se va a sumergir en esa visión de mundo que sobre TIC o que sobre competencias o sobre la enseñanza de la matemática, por citar un ejemplo, tienen esos sujetos. ¿A través de qué? De las vivencias de ellos. Bien, nosotros estamos realizando un estudio investigativo para develar las concepciones que tiene el docente, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, en competencias investigativas. Ellos me van a dar a mí un concepto, una idea de competencias en investigación o lo que significa la investigación para ellos desde la visión de su mundo, desde su realidad, desde su vivencia. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí la categorización? Identificar esos elementos que me pueden derivar a mí
una nueva temática que a lo mejor yo no la vi cuando construí mi marco teórico. Me puede dar otras ideas, otras perspectivas, o simplemente el informante no me puede dar nada que aporte. Entonces tengo que redefinir la entrevista porque yo tengo que indagar en él lo máximo. Cuando yo estoy entrevistando, yo no me puedo conformar con un fragmento de entrevista tan corto porque no me va a arrojar nada. Cuando yo me involucro en ese mundo del investigado, de sus vivencias, la categorización me va a permitir a mí visualizar esa emergencia de estructuras lógicas. Por eso es que de esas entrevistas se derivan las categorías emergentes. ¿Por qué? Porque van a emergir estructuras lógicas con significado. Y ese significado está implícito ¿en qué? En esas entrevistas, en esas grabaciones o en esas notas de campo. Hasta acá me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Bien, entonces categorizar desde mi experiencia es juntar las cosas, es agruparlas, agrupar esos datos cualitativos o esas informaciones que nos dan las entrevistas de aquellos sujetos que comparten significados similares. Eso es categorizar. En el momento que yo junte, que yo agrupe esas informaciones de mis entrevistados, en donde ellos comparten significados, yo puedo emerger nuevas categorías. ¿Por qué? Porque las voy a organizar sobre nuevos contenidos temáticos y esos contenidos temáticos son mis categorías emergentes. Entonces, esas categorías emergentes que me van a dar a mí nuevos conceptos, nuevos significados que necesito conceptualizar. Y que en el momento que yo estructuré mi marco referencial no lo observé, pero que lo tengo que hacer en el análisis del capítulo número 4. ¿Y cómo conceptualizo? Bueno. Sí, señora. Doctora, bueno, sí, señora, con respecto a la información que usted nos brinda ahora sobre la categorización, esa, pues lo que busca es, sí, poder, digamos, como reagrupar en unidades un poquito más pequeñas para ayudar, digamos, o sea, para, sí, lo que acaba de decir, en unidades similares, ¿no? Para encontrar consistencias entre unas y poder, digamos, agrupar en menos información de la que podemos tener o la más importante. En ese sentido, digamos que si encontramos nueva información que no teníamos prevista, como usted nos indica, o que no tuvimos en cuenta, o que de pronto pasamos por alto, ¿cuál es el paso a seguir? Es decir, esa información nos va a ayudar como, pues obviamente, a mejorar la investigación y a explicar o ayudar, digamos, como a reorientar la teoría a través de la práctica, o también puede ser que nos permita, digamos, diseñar nuevamente el instrumento o emplear alguna técnica para recopilar información específica sobre eso. Sí, cuando yo diseño el instrumento, por eso mi instrumento tiene que ser validado por un juicio de expertos. Bien, debo construir muy bien las preguntas de investigación. Tengo siempre que partir desde su experiencia, desde su visión, desde su perspectiva. ¿Cómo define usted, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas? La enseñanza de la matemática es un proceso que me permite a mí desarrollar en el estudiante las competencias que requiere para desenvolverse X, ¿sí? Me da un concepto. Ajá, pero ¿cuáles competencias? ¿Sí? ¿Qué componentes? O sea, yo tengo como investigador, tengo que tener unas preguntas de apoyo. ¿Bien? ¿Cómo desarrolla usted la enseñanza? No, con ejercicios de resolución de problemas, utilizo esta metodología. Ajá, ¿y usted conoce sobre metodologías activas? ¿Cuáles implementa? No, y le sigue evadiendo la respuesta. Usted tiene que indagarlo a él de manera muy sutil para poderle extraer la información que usted necesita de insumo para su tesis. Por eso es importante tener las preguntas del instrumento y tener a la par unas preguntas de apoyo. De lo contrario, tiene que volver a redefinir las preguntas. Si usted observa que de los 4 entrevistados, 3 no le responden, o 2 le responden y 2 no.
No, porque es que el insumo de la tesis son las entrevistas, los hallazgos de las entrevistas. Y de repente no es simplificar el proceso, es agrupar. Algo que les voy a dar, un tip. Usted aplicó una entrevista a 8 sujetos. El instrumento está estructurado sobre la base de los objetivos específicos. Para cada objetivo específico debe haber un mínimo, un máximo de 5 ítems. Lo define usted con su tutor. Usted debe de crear matrices en donde coloque objetivo específico número 1, develar las concepciones del docente en la enseñanza, en referencia a la enseñanza de la matemática. Bien, entonces en esa matriz usted va a colocar que en una columna qué dijo el informante 1, en la otra columna qué dijo el informante 2, en la otra qué dijo el informante 3, hasta que tenga en esa matriz las aportaciones de los 6 informantes claves. Bien, estamos solo con el objetivo específico número 1, que esa es la tarea que ustedes me tienen que hacer a mí. Tenemos en objetivo específico número 1, develar las concepciones del docente. Ustedes desarrollaron 4 ítems, 5 ítems para poder comprender y conocer, indagar la idea, la noción que tiene el docente sobre la enseñanza de la matemática, por ejemplo. Entonces, ustedes van a crear una matriz, llámese tabla, en donde si tienes, en este caso yo les pedí 3 informantes, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Bien, en esa matriz, porque es que para hacer este capítulo número 4 hay que tener una visión en el sentido de que hay que ser organizado. Bien, no es que yo me ponga a analizar por analizar, no. Hago mi matriz y coloco del objetivo específico número 1, del ítem de la pregunta A, el informante clave 1 me respondió esto, el informante clave 2 me respondió esto, el informante 3 me respondió esto. Tengo las aseveraciones de los 3. De la pregunta 1 del ítem del objetivo específico número 1. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Las tengo en una matriz, las puedo visualizar mejor. Tengo los fragmentos de texto. Ahora, ¿qué voy a empezar yo? A leer detenidamente cada aporte, cada fragmento de texto. Y empiezo a subrayar con un mismo color y a resaltar, en este caso, porque estoy trabajando en un computador, resalto en amarillo los que coinciden en que las competencias digitales, en que la enseñanza de la matemática es un proceso formativo que permite al estudiante alcanzar competencias intra y transdisciplinares para resolver los problemas del entorno. Algo así similar. Los que coinciden en ese planteamiento los subrayo en amarillo. Bien. Y empiezo a agrupar los significados similares para que emerja una nueva teoría. De esos significados similares debe surgir una categoría inédita. Le dan un nombre bonito. Puede ser la enseñanza de la matemática para comprender la realidad del mundo hoy, algo así. Un nombre bonito, bien, que se derive del aporte que están dando esos 3 sujetos en la investigación. Entonces, si yo estoy develando la concepción que tiene el docente sobre la enseñanza de la matemática, una nueva categoría va a surgir y créanme que va a ser así. En cuanto a la metodología que utiliza el docente, en cuanto al modelo pedagógico, en cuanto al rol del docente, otros le van a hablar de las pruebas internas que aplican en los centros educativos y que no tienen intención porque realmente no se sabe si inciden o no en el rendimiento académico del estudiante. Es decir, ustedes empiezan a agrupar las significaciones similares y luego que ven los atributos similares, como las bondades de la enseñanza de la matemática, las debilidades, empiezan a ubicarlas y agruparlas por significado, ¿bien? Por eje temático y le dan un nombre. De la misma manera, en lo que difieren, también ustedes deben de resaltarlo. De esa manera, categorizan, extraen una categoría emergente y definen esa categoría emergente. No es solamente que la extraen de aquí, no, ahora voy a tomar los 3 planteamientos de estos 3 sujetos,
porque ellos hablan que la enseñanza de la matemática es un proceso formativo que permite la adquisición y el desarrollo de competencias para la vida. Me traigo y lo coloco en mi tesis, en mi capítulo número 4. Me traigo los 3 fragmentos en donde ellos coinciden y empiezo mi análisis. ¿Y cómo va a ser ese análisis? Su perspectiva como investigador, argumentar esa inferencia con los autores que usted valoró en el marco referencial. Y si no va a considerarlos en el marco referencial, pues otros autores vigentes, evidencia científica actual, que le permita afianzar lo que esos sujetos están diciendo. Entonces, usted empieza a armar su hilo discursivo y a llevar la secuencia de las categorías que van emergiendo. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, señora. Bien. Profe, ¿usted que entonces algún de matriz, de tablita o algo así? Porque como para orientarnos, porque la es mala haciendo sí, matrices. yo le voy a dar ahorita los formatos. Bien, por eso quiero que el profesor Juan Carlos me comparta allí pantalla para que tengan visibilidad de qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Como veníamos fue que ahorita me entretuve explicando, pero lo que estábamos haciendo. Bien, el profesor Juan Carlos se retiró. Sí. El profesor Juan Carlos puede compartir pantalla. El profesor Juan Carlos está ahí, lo que ustedes es que tiene el micrófono apagado. Sí, es que con él estamos trabajando porque ¿qué sucede? Hay herramientas que nos permiten simplificar este proceso. Por ejemplo, el Atlas TIC. Yo incorporo todos los fragmentos de la entrevista y me genero las categorías. Bien, pero igual yo lo puedo hacer así, de manera manual, como lo estoy indicando, y perfectamente ustedes realizan su análisis. No hay ningún problema. De la misma manera, quien extrae las categorías a través del Atlas TIC le va a arrojar un diagrama y ese diagrama usted tiene que explicar cada una de las categorías que emergieron de esa categoría a priori. Y esas categorías a priori, ¿dónde están? ¿De dónde salen? ¿De dónde las extraen? De sus objetivos específicos. Carol, voy a pedirle si puede compartir pantalla, alguien que pueda compartir desde allá que me preste el apoyo para indicarle los formatos que vamos a hacer. Profe, pero no importa que no tenga la entrevista en YouTube. No importa. Es los formatos de lo que ustedes me van a entregar a mí. ¿Bien? Perfecto, sí, señora. En la entrevista en YouTube, los que tienen la entrevista en YouTube, lo que van a hacer es los pasos que seguimos hace un momento. Ingresan a su canal, en la parte inferior, ubican la transcripción del video, luego se van a esa transcripción, desactivan las marcas de tiempo, seleccionan el texto y se lo traen a la herramienta para eliminar saltos de línea y se traen todo el fragmento de la entrevista y empiezan a leer, a colocar su coma, su entonación, a darle sentido a ese texto para poder agrupar cada fragmento de la entrevista, cada aporte de los sujetos, ¿no? Entonces estamos acá. ¿Qué es lo que ustedes me deben entregar a mí? Por supuesto, el objeto de estudio. El objeto de estudio de Carol es liderazgo en la formación de maestros con impacto rural. Liderazgo en la formación de maestros con impacto rural. Bien. Ella va a generar un constructo teórico práctico en formación de liderazgo para los futuros profesionales de la docencia, me imagino, ¿sí? De la normal superior. Bien. Tiene acá sus objetivos específicos, diagnosticar los parámetros de formación. El objetivo específico y su pregunta. Muy bien, Carlos. Sí, lo que pasa ahora, es que estoy sacando las preguntas como verificando que realmente el objetivo vaya en coherencia con la pregunta como nos acabó de aclarar. Carol, ¿su estudio de investigación es mixto? No, señora, es cualitativo con investigación-acción, profe. Ajá, investigación-acción, bien. Ahora,
Bien, vamos a ubicarnos en la siguiente página. Y para dar respuesta a ese objetivo número 1, ¿usted qué va a hacer? Vamos a crear una tabla. Vamos a hacerlo tenemos 3 sujetos, ustedes deben entrevistar a 3 informantes claves. Una tabla con 3 columnas, puede ser con 4 para colocarla a 5 5 columnas y 3 filas. Porque son 5 ítems, los que son 4 ítems, 4. Bien, entonces, colocamos otra, por favor, inserte otra celda. ¿Columna o fila, doctora? No, fila, vamos a insertar otra. Sí, señora. Bien, en esa primera fila usted va a colocar, vamos a combinar celdas. ¿De la columna o de la fila? De la fila. Vamos a combinarla. ¿Todas? No, solo la primera. Ajá, todas. O sea, seleccione todas para que pueda combinarla. Ajá, la primera. Bien, combine. Por favor. Clic derecho, combinar celdas. Ajá, y ahí vamos a colocar la primera pregunta que usted diseñó de su entrevista para dar respuesta a ese objetivo número 1. Bueno, doctora, la pregunta ya la tengo en otro archivo. ¿No le ponemos ningún título a la tabla? Sí, ya le vamos a colocar. Ajá, se trae la pregunta. Bien. Y aquí usted va a colocar sujeto informante clave 1, informante clave 2, informante clave 3, informante clave 4, los que vaya a trabajar. ¿Colocar la palabra completa o así está ahí, por el ejemplo? Sí, recuerden que ustedes, tienen codificados los informantes, ¿no? Combinamos las columnas. Bueno, no las combine. Ahora va a insertar otra celda. Ajá, bueno. Porque esto lo tienen que hacer para cada una de las preguntas. Yo solo tengo 3 informantes, así que solo tendría que poner arriba 3 celdas, ¿no? No hacer la tabla tan grande. Con 3. Ajá. Gracias. Exacto. Los que tienen 3, pues trabajan con 3. Bien, ahora en esta siguiente línea vamos a combinar y vamos a colocar la segunda pregunta. Doctora, en la de abajo. Ajá. Sí, señora. Es que yo hice colocamos la segunda. Pero a 3 informantes, pero, o sea, la entrevista es parecida, pero cambia en algunos aspectos, ¿sí? Porque se la hice a un docente, a un padre de familia y a un directivo. Entonces ahí no me aplicaría esta tablita, ¿cierto? Me toca separar por categoría. Sí, señora. ¿Qué es lo que? Exacto, tienen que separarlo, porque ¿qué me va a permitir a mí esta tabla? De la primera pregunta, ver qué dijo el informante clave 1, qué dijo el informante clave 2, qué dijo el informante clave 3. Los que están trabajando con los 5 trabajan con los 5, los que están trabajando con 3 trabajan solamente con 3. Les pedí 3, pero hay personas que están trabajando con 5, entonces no hay ningún problema. Gracias, doctor. Bien. Y entonces allí comparan. Bien.
Y así sucesivamente. Estamos solamente con el objetivo específico número 1. El objetivo específico número 1, ustedes debieron haber desarrollado sus 4, mínimo, máximo 5 preguntas. Bien, construyen su tabla de la siguiente manera. El objetivo específico, las preguntas de investigación y qué aportó por cada pregunta el informante clave. Luego que tienen ese texto allí, vamos a crear otra pregunta, otra tabla, acá abajo. Tabla de categorías emergentes. ¿De cuántas columnas? ¿Lo mismo, doctora? No. Bueno, vamos a crearla 2 columnas y el número de filas va a depender de las categorías que emergen. Bueno, voy a colocar 5 por el momento. Pero 2 columnas. En una va a colocar como título categoría emergente. Y al lado me va a colocar código. Bien, O sea, profe, entonces, ¿de dónde van a...? Perdón, profe, discúlpeme. En la primera tabla, lo único que hacemos es colocar la pregunta y colocar la respuesta de cada informante, ¿verdad? Ajá, por pregunta, para que puedan observar en qué coinciden y en qué difieren. Ok, listo. Gracias. Bien. Ahora, en esa pregunta número 1, ¿qué áreas del plan de estudio del programa de formación complementaria han permitido formarse en liderazgo? El informante clave 1 va a dar su opinión, el 2, el 3, el 4 y el 5. De allí va a emerger unas nuevas significaciones, ¿sí? Es decir, se van a agrupar aquellos fragmentos de la entrevista en esa primera línea en que los sujetos coinciden. Van a empezar a agruparse esos datos. Ustedes van a empezar a agrupar los datos para que emerjan esos nuevos significados. Pero resulta que si la categoría emergente es, vamos a llamarlo, cultura organizacional. Bien, vamos a colocarlo así. O el rol del gerente. Eso fue una categoría que emerge. En el código usted me va a colocar que en azul está subrayado el fragmento del texto en donde en donde el significado se agrupa para el rol del gerente. Es decir, esa categoría de rol del gerente, el código yo lo voy a tener en azul, por lo que vamos a trabajarlo con colores. Quien no quiera trabajar por números, lo coloca con números. ¿Bien? Entonces, en azul, acá arriba en la tabla, usted me va a hacer a subrayar los fragmentos de la entrevista del informante clave 1, del informante clave 2, del 3, que coinciden en que una categoría emergente de esta primera pregunta es el rol del gerente. Bien, me va a marcar esos fragmentos en azul, en donde están las significaciones y esas palabras que yo voy a agrupar para la categoría rol del gerente. Compañeros, disculpen porque no la tengo en físico. A mí me tocó en físico. Entonces, entonces acá pues lógicamente tengo que transcribir cada respuesta. Entonces estoy colocando como la orientación de lo que hay que hacer. Entonces acá voy a marcar en azul. Estamos con la orientación del rol del gerente porque fue la que emergió en la tabla de abajo. Es un supuesto, ¿sí? Es un supuesto, sí, señor. ¿Por qué? Porque se van a identificar las áreas temáticas o las áreas de conversación que surgen de esa respuesta de las personas entrevistadas y que guardan un significado en común. Esas son las categorías que emergen. Pero para yo poderla identificar en esta primera celda, ¿sí? Yo tengo que leer muy bien las aportaciones, la entrevista de cada uno de ellos y ir resaltando con un mismo color cuáles de esos segmentos de texto son los que
se vinculan con el rol del jefe. Hasta acá, sí vamos. Profe, una cosita chiquita. Nosotros hicimos las preguntas con base al primer objetivo y pues el primer objetivo específico, en mi caso, es las concepciones docentes acerca de pruebas saber. Dos me dieron a conocer que desde su concepción que era, pero uno no me dijo nada. Entonces, uno lo toma como una metodología, el otro lo toma como una actividad. Entonces, bueno, pues se supone que la categoría están dentro de la metodología. Ajá. Entonces, o sea, mi categoría principal obviamente sería la concepción docente sobre pruebas saber. Esa sería la que yo le estoy apuntando. Ahí entonces, esa sería la general, la grande. Entonces la categoría emergente sería, por ejemplo, metodología. O sea, ese no sería como un código. No, el código es el código que lo voy a colocar. Entonces la categoría emergente sería metodología. Entonces, todo lo que tenga sobre metodología lo tengo de azul, ¿sí? Exacto. Entonces, cuando usted ya está en su tesis, en el capítulo número 4, al inicio se presenta el cuadro de categorías a priori, junto con el cuadro con los ítems y los cuadros de categoría y el cuadro de categoría emergente. Es decir, tengo esta inicial, diseñé estos ítems y me derivó estas emergentes. Ok. Entonces antes de que arriba en la primera tabla yo podría colocar categoría a priori, concepciones docentes sobre pruebas saber, coloco la entrevista, los ítems del instrumento, y luego aquí abajo coloco la tabla de categorías emergentes con estos códigos. Pensé que estaba confundiendo la categoría a priori con las emergentes. Listo, no, profe, muchas gracias. No, de la categoría emerger, por ejemplo, de la enseñanza de la matemática emerge la metodología, emerge el rol del docente, ¿sí? Puede emerger el modelo pedagógico que utilizan allí en esa institución educativa, las estrategias y recursos que forman parte de la metodología, puede emerger el uso de tecnologías, ¿bien? Porque de repente el profesor le puede decir que en la enseñanza no emplea recursos innovadores, pero cuando usted indaga y le dice que recursos innovadores, ¿a qué hace énfasis? Entonces le dice que al empleo de herramientas TIC, entonces esto ya es una categoría que emerge. Bien, hasta acá tenemos claridad de lo que vamos a hacer, ¿verdad? La escucho, mi profe. Qué pena, doctora. Entonces, las categorías emergentes son las categorías nuevas que se encuentran. Sí, que se van a extraer de los discursos de los entrevistados. Ah, ok. Sí, porque coincide la de arriba y la de abajo. Entonces, exactamente. Sí, señor. Ajá, de los discursos de los entrevistados. Acuérdense que categorizar es agrupar esos datos que se obtienen de las entrevistas y los dar sobre la base de significados similares. O sea, van a clasificar esa información en nuevas áreas temáticas. Y esas nuevas áreas temáticas, ¿de dónde van a surgir? De las conversaciones que ustedes van a tener con los entrevistados. Profe, en la parte donde dice códigos, códigos, unas categorías iniciales. Ajá. ¿El color que vamos a usar? El color, ustedes pueden manejar el color o pueden manejar un número o pueden asignar una codificación. El rol del docente, RG. Ok. Allí es libre. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar abreviaturas, números o colores. Pero yo lo trabajo con colores porque subrayo. Tenemos, o sea, esto... O sea, lo que yo quiero preguntar es lo siguiente. Yo quiero preguntar lo siguiente. Dice, en la tabla de categorías emergentes, dice categoría emergente y, por ejemplo, salió lo que estaba yo hablando, metodología. Ahí mismo en metodología, yo tengo que pegar el fragmento o solo con señalarlo arriba con el color en el código que voy a indicar, ahí queda. Pues
para agilizar el trabajo solamente lo subraya con el color. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo interno. Esto es el insumo para el análisis del capítulo número 4. Ajá. Esto es un trabajo interno. Eso es para su proceso de análisis. Bueno, listo. Bien, ¿qué va en el capítulo número 4? En el capítulo número 4 es una tabla al inicio, en la presentación del capítulo, en donde está el objetivo general, la categoría inicial, los ítems que hacen énfasis a esa categoría y la columna con las categorías emergentes. Bien. Y luego lo que hacen es, esa misma tabla la ilustran, si desean, a través de un gráfico llamativo. Y luego sí comienzan todo el análisis. Pero esto que yo les estoy dando es insumo para el análisis, o sea, eso es un trabajo interno. Para que ustedes puedan extraer esas categorías emergentes. ¿Sí? Supongan que ustedes van leyendo las respuestas de cada uno de los entrevistados. Y cuando van leyendo, van encontrando nuevos temas de conversación, ideas temáticas. Esas ideas que van dando los entrevistados van apuntando a la generación de una nueva categoría, que es lo que nosotros llamamos categorías emergentes. Y por supuesto, no se asusten porque esas categorías emergentes van a estar muy relacionadas con los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque parten de una categoría a priori. Por ejemplo, concepciones del docente. La noción que tiene el docente sobre la enseñanza de la matemática, cómo la concibe, cómo la define, sobre la metodología, sobre el modelo. ¿Sí? Todo guarda una vinculación, porque ellas no salen de la nada, pues no se derivan de la nada, se derivan de unos objetivos, se derivan de unas preguntas y de una categoría inicial. Quiere decir que esas categorías emergentes están guiadas por los objetivos de nuestra investigación. ¿Qué les pido yo? En este caso, para mi tarea, que a cada categoría que emerge, ustedes le van a asignar un color diferente para que puedan subrayar los extractos en la entrevista. Y cuando yo reviso, yo digo, ajá, en color azul están todos los que hacen énfasis en que la enseñanza de la matemática es un proceso formativo orientado al desarrollo de competencias. Bien, esto es un trabajo interno. Porque cuando usted está haciendo el análisis como tal en el capítulo, vuelvo y repito, presentas una tabla que luego ilustra sobre categorías, objetivos, categorías iniciales, ítems para cada categoría y las categorías que emergen. Recuerden, lo que emerge son nuevas unidades temáticas. Cuando ustedes leen minuciosamente, ustedes van identificando temas de conversación en esos discursos, porque ustedes se van a sumergir en el mundo de ellos, en la experiencia de esos docentes o de los alumnos, en ese mundo de los entrevistados. Y ustedes tienen que inferir consideraciones allí teóricas. Muy bien. Ustedes van, y para que ustedes no tengan confusión en ese análisis, ¿qué es lo recomendable? Que ustedes trabajen con matrices. Que ustedes en una tabla puedan ver de la pregunta número 1 que dijo el informante, clave 1, 2, 3, 4 y 5. Subrayar o en negrita en que coinciden y sobre la base de esas ideas temáticas similares, extraer y derivar nuevas categorías o agrupar esas ideas similares en una categoría nueva. Le dan un nombre, por supuesto que se relaciona. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, señora. Doctora, una pregunta. Como usted nos comenta, esto es un insumo para todo el trabajo, ¿ya? En ese sentido, sí. ¿Usted recomendaría que ahí en esa tablita que estamos viendo, vamos a colocar la respuesta tácita o ya completamente los elementos coincidentes? Bueno, a mí me gustaría que la colocaran tal cual y luego subrayan en color. Porque hay elementos que yo puedo ver que a lo mejor ustedes no ven y podemos coincidir y yo decirles no, pero considero que este elemento también lo deben de valorar. Bueno, doctora. Bien, y entonces, ¿qué me van a presentar a mí? Ustedes tienen allí la actividad número 4, la compartí desde el mismo momento.
que por supuesto consiste en un ejemplo de transcripción de la entrevista y análisis de la entrevista. Una vez que ustedes tienen los elementos que son similares de esa nueva categoría, rol del gerente, sobre la base de esos fragmentos de texto, ustedes comienzan a hacer el análisis. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Las opiniones de los entrevistados identificados con los códigos informante clave 2, informante clave 3, coinciden en que la enseñanza de la matemática es un proceso orientado a la formación de competencias geométricas. ¿Sí? Ustedes toman elementos que son de interés y luego ustedes buscan un autor que coincida, ¿sí?, sobre la base de los argumentos de los entrevistados. Y finalizan, bueno, sobre la experiencia o desde mi rol como investigador o desde las observaciones en el aula de clase, se constata y comienzan, ¿sí?, y elaboran su análisis. Y luego van concatenando la pregunta 1 con la pregunta 2 y así sucesivamente. Cuando trabajan con Atlas TIP y así no trabajen con Atlas TIP, por cada objetivo deben desarrollar un gráfico, ¿no? Deben ilustrar esas categorías que emergieron por objetivo para que ese capítulo número 4 pues tenga gráficos, tenga tablas, no solamente elementos textuales, sino que sea muy visual, ¿no? Y por supuesto, una vez que terminen, recuerden que ustedes seleccionaron una técnica de análisis en el capítulo número 3. Y esa técnica de análisis tiene que estar presente. Si es la teoría fundamentada, ustedes van a contrastar o van a triangular. Entonces, si van a contrastar, debe haber otra tabla en donde están los elementos de la entrevista que ustedes no valoraron en el marco teórico y que dio origen a estas nuevas categorías. Por ejemplo, la profesora está hablando de liderazgo, pero no valoró el rol de personal directivo, el rol del gerente. Entonces, al contrastar los hallazgos con el marco referencial y su perspectiva como investigadora, coinciden que ese elemento no está, entonces debe explicarlo allí. Es una narrativa muy interesante y que de verdad los invito a que se documenten muy bien sobre la técnica de análisis para poder presentarlo, pero básicamente todo se deriva de los hallazgos, y si ustedes saben interpretar los hallazgos, indagar esos significados, créanme que va a ser exitoso la redacción de ese capítulo número 4. No es nada complejo. Doctora. Sí, señora. Pero, por ejemplo, sí, yo aquí estoy hablando de liderazgo, pero entonces lo hago desde los mismos estudiantes del programa de formación complementaria porque trabajo en una escuela normal. Entonces yo primero dije, bueno, que ellos me den a conocer del plan de estudio cuáles son las áreas que los han ayudado a formar como líderes. ¿Eso está bien? Es que hago la pregunta por lo que me menciona la parte directiva. Pero, doctora, ¿me escucha? Compañeros, ¿soy yo? Sí, te entiendo que usted le da. Profe, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Hasta ahora, doctora, ¿le logro escuchar? Bien, es que no sé si me enseñar por un momento, pero no sé si fui yo o fue que yo pues le hacía. Sí, que usted no lo está haciendo desde el rol del personal directivo. Sí, señora. Y entonces eso es válido. Pero claro, porque depende del contexto donde usted está orientando su objeto. Ok. Entonces no hay problema, porque de repente tenemos otras tesis de liderazgo que están orientadas hacia el personal directivo, hacia crear ese clima organizacional, bien, que ayude a mejorar la gestión. Entonces, pero su intención es otra.
es formar a los estudiantes en liderazgo, Sí, sí, en ser señora. líderes, pues en su campo laboral, en su campo. Bien, mis profes, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Que los escucho hoy muy callados, hoy están en silencio. Hasta el momento tenemos claridad de lo que vamos a hacer. Por mi parte, sí, señora. Doctora, una preguntita, qué pena. Por ejemplo, si yo tengo 5 informantes y 4 de ellos coinciden en una respuesta, vamos a hablar de mi trabajo es sobre educación rural, la brecha tecnológica en la educación rural. Si por ejemplo 4 coinciden en la respuesta y uno de ellos no, ¿debo trabajar con esa respuesta también o trabajo con las 4 que coinciden? No, trabaja con las 4 que coinciden, pero en la segunda pregunta trata de involucrar al otro informante. Listo, doctora. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene que en ese análisis tratar de presentar los aportes de sus 6 informantes, vamos a llamarlo así, o de sus 5 informantes. Si en la primera, las respuestas que me dieron para el primer objetivo, tengo 2 que no me favorecen, entonces, pero resulta que en la pregunta número 4 me favorecen, entonces usted no los coloca en ese primer análisis, sino lo deja para las siguientes categorías. Sí, usted señora. va jugando con eso. Sí, listo, sí, señora, sí, doctora. Otra cosita que no me quedó así como muy claro, o sea, de tanto ahí. Pues la mía la hice, la tengo en Word, ¿sí? Es más, también las tengo escaneadas. Ajá. Yo las hice y ellos me las respondieron y la verdad es que, pues, no pude grabar los estudiantes porque no tenía pues el permiso y eso, no nos habíamos reunido todavía con los padres y son zonas bastante alejadas. Entonces no, es un internado, los papás no habían venido, por eso lo hice así escrito. Yo las tengo escaneadas y Muy las bien. pasé a Word. Acá donde dice el primer, donde va el primer objetivo, que dice informante clave 1, informante clave 2, ahí no coloco textual lo que respondieron, sino que coloco en lo que coinciden todos, ¿sí? Y en la categoría emergente coloco como la o las palabras claves donde cada informante, o entendí mal. No, debe colocar los fragmentos en la entrevista tal cual. O sea, donde Sí. en los primeros que dice informante 1, ahí tal cual como ellos me respondieron. Sí, La doctora. información. Sí, Listo. señora. Listo, doctora, muchísimas gracias. Doctora, en el caso de que sean 5 informantes, que es la pregunta que hace también la profe anterior, Ajá. y de esas 5 preguntas, 3 coinciden, pero 2 más no coinciden, ¿esas últimas 2 no las incluyo? Si usted ve que no le favorece para el análisis que está realizando de esa primera interrogante, entonces toma las 3, pero más adelante, cuando usted comienza a hacer todo el análisis, se va a dar cuenta que hay elementos de estos 2 informantes claves que usted no valoró al inicio, pero que le pueden servir para reforzar, ¿sí? y afianzar alguna otra idea más adelante del análisis, ¿sí? O sea, usted no la va a rechazar por completo. Usted la va a dejar allí, solo que la va a incorporar en el momento que usted considere, sobre la base de ese discurso, de esa narrativa que usted está presentando. Porque recuerde que son inferencias. Yo voy a inferir sobre la base de estos allá. Muy bien. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante? Tengan citas a la mano, ¿no? Tengan citas de autores. Tengan... ¿En qué parte va ¿en qué parte va eso, profe? ¿Al final? No, esto a nivel general, ya hablando del capítulo número 4. Esto es lo único que me tienen que entregar a mí. Esto es lo único que me tienen que entregar. ¿Bien? Y ustedes ya tienen el formato de la actividad número 4. Yo ya se los había compartido al inicio. En el aula también está. Hasta acá llega mi tarea. Pero ya como ustedes avanzaron hacia la mesa número 2, ustedes van a presentar ese capítulo número 4.
Y para el capítulo número 4 se requieren unos insumos. Lo primero, los extractos de las entrevistas y poder tener estas matrices para saber qué categorías están emergiendo. Bien, ¿cuáles nuevos significados hay? Segundo, como ya saben qué categorías están emergiendo, ubiquen citas de autores, evidencia científica actual. Como acá ya todo fueron a mesa de trabajo 1, ya están hablando de, creo que fechas para mesa de trabajo 2, precisamente estamos acá en clase con la doctora Adriana. Usted ya avanzó a la mesa número 2. Profe, perdón, esto sí es que, o sea, estábamos hablando acá, era que estaba viendo un audio, pero ya que, pues qué pena le hago la pregunta, es que yo la verdad me quedé en la mesa de trabajo 1, y acá como ustedes ya están hablando en la mesa de trabajo 2, y es que yo, no, pues... pero no hay problema. No se preocupe que hay varios, yo tampoco he pasado yo estoy bastante preocupada pues por eso, y la verdad, y también con lo del artículo, yo envié, pero no me respondieron. O sea, y no me han dado pues como respuesta de las correcciones y eso, y en eso pues me embolaté y todo lo de fin de año y dejé como todo eso así, y pues yo escucho que varios ya fueron a mesa de trabajo 1 y entonces nosotros. Bueno, miren, no se preocupen, ¿sí? Ustedes tienen un cronograma, pero recuerden que ustedes están desarrollando una tesis doctoral y las tesis doctorales requieren tiempo, requieren leer, requieren organizar ideas, para hacer las cosas bien. Es mejor demorarse, pero irse seguro con su trabajo. Otra cosa, en estos momentos se están desarrollando mesas, ustedes conversan con la doctora Karina y ella, cuando ya tengan organizados sus 3 primeros capítulos iniciales, lo envían a la coordinación, yo lo valoro a través del Turnitin y se les asignan la mesa sobre la base de los resultados del Turnitin y luego van avanzando. Pueden desarrollar la mesa número 2 con el capítulo número 4 para que obtengan las observaciones del tutor del capítulo número 4 antes de construir el capítulo número 5, que es la teoría. Muy bien. Otra cosita, en referencia al artículo, ya se está diagramando, tenemos 95 artículos, de los cuales ya de esos 95 artículos, el doctor Fernando Ramírez tiene un listado de los que van para línea imaginaria, la doctora Aura tiene otros que se le entregó para dialéctica. La demora está en que en diciembre diagramamos otras revistas, pero que no son indexadas, son institucionales. Entonces, pero ya en estos momentos sí se está realizando el trabajo con ustedes. Los que no han recibido observación, escríbanme para poder consultar los avances de ustedes. Muchos de los artículos de ustedes ya han sido valorados a través del Turnitin. Yo tengo todo el reporte, los puedo descargar por allí, pero tienen que estarme escribiendo porque pues son diferentes secciones, tenemos diferentes publicaciones, hay un grupo grande de producción científica en estos momentos y a veces a uno se le escapa, ¿sí? Pero si ustedes nos escriben, me escriben el día lunes, profe, por favor revísenme esto, profe, por favor, yo lo reviso, lo valoro por el Turnitin y lo envío a los editores de la revista. Pero tienen que estar pendientes de esos procesos porque ustedes no pueden avanzar a la mesa 2 si no tienen la constancia del artículo, de que ya entregaron el artículo, de que fue valorado y revisado. Y no pueden optar al título de doctor en educación si no lo tienen publicado. Entonces, esos son elementos que ustedes tienen que valorar sobre la base del tiempo, ¿no? En estos momentos hay diagramaciones, en el mes de junio hay otras diagramaciones. Entonces vamos a trabajar con el tiempo para que no nos quedemos por fuera de las mesas. Porque eso sí es un requisito, tener la publicación científica. ¿Alguna otra inquietud? No, señora, listo, muchísimas gracias. Entonces yo el lunes pues la voy a estar molestando. Es que como le he escrito como 2 veces y pues sí, su merced me ha dado solución, me enviaron un correo, pero no quería como parecer así cansona todo el tiempo ahí preguntando. No, por el contrario, escríbanme, porque a veces son diferentes secciones, pero escríbanme para yo estar detrás de ese proceso. Bien, y ir agilizando para ir sacando todas esas producciones. Esa es la idea, resolver y solucionar. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, mis hijos, no me queda más sino despedirme y estar atenta a la realización de este ejercicio que para mí es clave. Voy a estar revisando constantemente el correo, la plataforma ya está habilitada para poder revisar lo que ustedes me van a enviar sobre este ejercicio de aplicabilidad. No se sientan como frustrados por el tiempo, no.
Tienen un lapso de 15 días para que por favor me entreguen la actividad. Muy bien. Yo lo que quiero es que lo hagan bien, me envíen, yo revisar y sobre la base de esa revisión colocar la calificación. Ya las demás calificaciones las tengo, no están en el aula porque no estaba activa el aula, pero yo las tengo ya en físico. Solo me hace falta incorporar el ejercicio de aplicación, esta tarea, pero tienen un lapso de 15 días para subirla a la plataforma. Lo importante es que lo realicen, que lo hagan bien y se apoyen en todos estos elementos para que puedan realizar esa actividad de la mejor manera. Profesora, buenas tardes. En plataforma todavía no está activa la actividad número 4, solo están las 3. Acabo de colocar en el grupo de WhatsApp de que solo hay 3 números. ¿Cómo, sí, perdón? Señor, porque la estaba explicando. Expliqué hoy la actividad para subirla. Ya, ok. Entonces yo ahorita voy a compartir la actividad. Bueno, profe, eso le iba a decir yo también, que no la veía en la plataforma. No, no se preocupe. Las personas que le hace falta por exponer, vamos a organizar un encuentro para entre semana, puede ser el martes o el miércoles, ¿sí? Me escriben al privado para poder organizar el día de la presentación. Si son tan amables, por favor, por allí hay una personita que aún no me ha presentado la actividad, no se preocupen, me escriben el día lunes y organizamos. De verdad que muy agradecida, espero que los elementos teóricos, desde mi experiencia también, que pude compartir con ustedes en este curso de construcción de instrumentos, sea de interés, sean beneficiosos para ustedes. Sé que voy a estar presente hasta que ustedes culminen su producto doctoral, porque soy jurado de la mayoría de los que están acá presentes, y les deseo el mayor de los éxitos. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme. Estaré atenta. Lo importante es que esta tesis se desarrolle con los elementos que implica una tesis doctoral. Estamos generando conocimiento, hay que cuidar detalles, cuidar la narrativa, el discurso, las técnicas de análisis, la presentación de la información. Todos esos detalles hay que cuidarlos. Entonces no me queda más sino agradecerles, desearles un feliz fin de semana y estaré atenta a cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Feliz fin de semana, compañeros, doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Los voy a estar viendo porque estoy con Juan Carlos, estoy con William, con varias personitas por allí. Estoy de jurado con Carlos Adier también. Entonces, estaré atenta, no se preocupen. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Bueno, Gracias a usted, doctora. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Feliz día. Feliz tarde también. Feliz tarde y Dios les bendiga. Hasta luego. Sí, señor. Sí, claro. Está muy bien. Voy a buscar un cargador. Acá la doctora Aura, la editora de Dialéctica, me está escribiendo sobre los artículos. Muy bien, está pidiendo los artículos. Voy a comenzar ahorita en la noche a enviar más artículos para ir avanzando en ese proceso. Muy contenta porque ya estos artículos van a salir con el DOI y eso para mí me tenía, preocupada porque tengo diferentes colegas que les he dado clases que estaban urgidos del DOI para poder concursar y ya lo logramos. Muchísimas gracias. Voy a desactivar la cámara.